Muy buenos días y buenas tardes o buenas noches. Eh, Les estamos ofreciendo el tema las doctrinas básicas de la Biblia. En esta ocasión vamos a ofrecerles uno de los temas más interesantes que tienen que ver con las doctrinas básicas de la Biblia, que es el tema 5, titulado El segundo advenimiento de Cristo. Es uno de los temas, los pocos temas tratados en la comunidad cristiana de las denominaciones. Es uno de los temas muy importantes de la actualidad, ya que muchísimos cristianos se preguntan hasta cuándo esta crisis actual. El ser humano se debate entre sucumbir en esta crisis, debido a que los gobiernos del mundo fácilmente se apoderan de sus derechos. Buscan soluciones que no llegan como desearían que lleguen. Solo muy pocos se aferran a las promesas de la Biblia. Entre ellos que estén en el mundo de maldad y corrupción y otros que piensan que va a terminar. Este es el tema de hoy, es segundo advenimiento de Cristo. Vamos entonces a una de las primeras preguntas de, de este tema que estamos ofreciendo en esta mañana. La pregunta es, ¿qué maravillosas promesas hizo Jesús? Bueno, para esto vamos a ir a San Juan capítulo 14, versículo 3. Allí tenemos uno de los textos más controvertidos y discutidos también. Sin embargo, Jesús les había anunciado que iría a Jerusalén a entregarse. Pero bueno, les entró las dudas a los discípulos. Y él dice lo siguiente, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. En realidad, no es que Cristo esté preparando moradas. Dice claramente el primer párrafo, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Por lo tanto, Cristo no está yendo a preparar moradas en esta ocasión, o que esté preparando castillos, casas, departamentos, no. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Pero si no fuera así, comienza, ¿no es cierto?, a darle la explicación. Si no fuera así, podría hacer esto. Esto ha traído mucha controversia entre los teólogos y muchísima gente acepta la segunda frase a partir de la afirmación de que muchas moradas hay. Bueno, es mucho que explicar acerca de este tema, pero no nos ocupa este video. La segunda pregunta es, ¿cómo debemos considerar esta promesa? O sea, la promesa, vendré otra vez, que sería la respuesta a la pregunta anterior. Para esto, acompáñenme, vamos a Tito capítulo 2, versículo 3. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesús. ¿Sí? La respuesta a esta pregunta, ¿cómo debemos considerar esta promesa? Es una esperanza, una promesa del regreso de Cristo. La tercera pregunta se basa en ello, en esto.
¿En qué forma regresará Jesús? ¿En qué forma regresará Jesús? ¿Regresará silenciosamente? ¿Regresará en la oscuridad? ¿Regresará cuando nadie se dé cuenta? ¿Y habrá ese acontecimiento que muchos evangélicos propician, que es el rapto? No, no es así. De la Biblia no surge ese procedimiento en cuanto al regreso de Cristo. ¿En qué forma regresará Jesús? Mateo 24:30. En Mateo 24, Jesús habla acerca de las profecías, de los hechos y acontecimientos que ocurrirán en el transcurso de la historia de la humanidad. Y refiriéndose a una de las profecías dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Esto nos da la idea, nos da un vislumbre acerca de cómo vendrá Jesús en su retorno de acuerdo a su promesa. Y dice que enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Qué interesante tema. Pero bueno, para tener una idea de lo que es eso, uno tiene que leer y releer, ¿no es cierto?, las Sagradas Escrituras y entender esta doctrina de la segunda venida de Cristo. ¿Cuántos verán su glorioso advenimiento? ¿Cuántos verán? Como dije, algunos dicen que van a venir, que va a venir en forma silenciosa, oculta, en la oscuridad, que habrá un rapto. Pero nos topamos con este texto de Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Amén, dice el texto. La respuesta es que todos los vivos lo verán venir, y aún algunos muertos, como dice el texto de Apocalipsis 1:7. Aún los que lo traspasaron. ¡Qué interesante frase! ¿Quiénes son los que le traspasaron? Bueno, uno tiene que leer los evangelios y indagar quienes participaron de la crucifixión, quienes participaron de los vituperios, quienes participaron en el azote, quienes participaron en la idea de matar a Cristo porque predicaba contra la postura de los fariseos, de los saduceos y de los sacerdotes. Por lo tanto, ahí entran todo ese grupo en la frase y los que le traspasaron. Por lo tanto, va a ser un acontecimiento de película, vamos a decir, este procedimiento de la venida de Cristo. La respuesta, todos los vivos logran venir y aún algunos muertos. Quinta pregunta, ¿qué es el objeto de su venida? ¿Cuál es el objeto de la venida de Jesús? Seguimos con Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Este es un tema que me apasiona, que tiene que ver con el proceso judicial, proceso celestial de juicio, ¿sí?,
Es un tema muy abarcante que no es tema de este video, pero me interesa indagar acerca de este tema y sobre todo en el último párrafo. Y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Es una frase común, una frase razonable, una frase sencilla para decirles a los interlocutores de que cada ser humano, ¿sí? De que cada ser humano será juzgado y será sentenciado. Este es lo que se dice de este texto. La respuesta, para no seguir ahondando en este tema, es: vendrá a retribuir a cada uno conforme sus obras. Vendrá a darles la sentencia, ¿sí?, a cada uno según sus obras. La pregunta es: ¿qué sucederá con los muertos cuando Él venga? Porque de repente, aquellos que estén vivos seguramente lo van a ver, pero aquellos que habían fallecido antes de la venida de Cristo. Para esto tenemos que ir a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 16. Y dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los tiempos, acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. La respuesta es que resucitarán primero. En esto quiero detenerme un poquito de tiempo, ¿sí? Dice el texto del versículo 15: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, es decir, a los que están muertos, ¿sí? Aquí estamos hablando de los muertos justos, que aceptaron como sustituto de su persona a Cristo y que le siguieron y obedecieron sus estatutos, ordenanzas y leyes. Ellos sí resucitarán en esta ocasión. Pero los muertos que no aceptaron, no van a resucitar, como dice Apocalipsis capítulo 20. ¿Sí? Allí tenemos una referencia acerca de los que no van a resucitar en esta ocasión, que es la primera resurrección. Aquellos participarán de la segunda resurrección, como dice el texto bíblico. ¿Sí? Aquí no hay posibilidad de decir, bueno, mi papá murió y está en el cielo. No es así, porque cada uno tiene su sentencia conforme a lo que ha vivido aquí en este mundo. Podemos ampliar este tema, pero no. Vamos a seguir con nuestro cometido en este video. La séptima pregunta: ¿qué ocurrirá con todos los justos? 1 Tesalonicenses 4:17 dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así que estos que resucitan, en primer término, que son los justos muertos, resucitarán entonces apenas nuestro Señor Jesucristo toque, o al menos con los ángeles estén ya en la tierra, en el globo terráqueo. Este es un tema muy interesante, porque dice Apocalipsis 1:7, y todo ojo lo verá. Interesante pregunta. Bueno, es otra materia
para investigar y para compartir seguramente en algún momento. Vamos entonces a decir que serán arrebatados y elevados hacia el Señor aquellos justos que van a resucitar. Ahora bien, sabiendo que Cristo volverá según promesa y que es una esperanza bienaventurada, vendrá en forma gloriosa y que todo ojo lo verá. Vendrá a pagar a cada una de las personas según haya vivido, y que los muertos justos resucitarán primero y los vivos serán elevados para recibir al Señor. ¿Qué debemos hacer? Bien, vamos entonces a la primera sugerencia: desear y amar la venida de Jesús. En 2 Timoteo capítulo 4 versículo 8, 2 Timoteo 4, 8, sí, dice lo siguiente: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Segunda sugerencia: prepararnos para estar listos. Primera de San Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ah, qué interesante texto. ¿Qué significa purificarse? ¿Qué significa ser puro? Bueno, es un tema abarcante y tiene que ver con el santuario, porque allí tenemos el ejemplo de la purificación. En el santuario terrenal de los israelitas es menester estudiar Levíticos, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomios para comprender realmente la amplitud de lo que significa la purificación. ¿Sí? Y algunos me dirán, pero el hecho de comer alimentos inmundos, alimentos que Dios no ha, digamos, aconsejado a su pueblo, ¿es parte de la purificación? Por supuesto que es parte de la purificación. Allí en Levíticos, como texto de referencia, simplemente como uno de los textos, al final del capítulo 11, los versículos finales, allí Dios le dice a Moisés, ¿sí?, cuestiones que tienen que ver con la alimentación humana, sobre todo los carnívoros o los que comemos carne, ¿sí? Debemos tener mucho cuidado porque también es parte de la purificación. La pregunta que puede ser: ¿por qué Dios determinó qué animal se puede comer o no? ¿Qué animal es puro o impuro? Bueno, vayan al final del capítulo 11, allí está la explicación del por qué y qué forma parte de lo que dice este texto, ¿sí? Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En tercer lugar, la sugerencia es ayudar en la predicación del Evangelio. Mateo 24:14 dice: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuál es el objetivo de la predicación del Evangelio? Ah, caramba, este texto también tiene un amplio significado, un contenido, ¿no es cierto?, muy profundo y significativo desde el punto de vista procesal, desde el punto de vista procedimiento, desde el punto de vista del derecho del ser humano a ser juzgado de acuerdo a la ley. Este es una de las pruebas que Dios va a tener contra aquel ser humano que no haya aceptado las promesas y los requerimientos. 24
de Mateo, de San Mateo, versículo 14, tiene mucha implicancia. Sobre todo en ese conceptito que dice, para testimonio a todas las naciones. Caramba, y este tema de todas las naciones, ¿qué involucra? Involucra desde Adán hasta nuestros días. Todas las naciones. Interesante. Bueno, en fin, estimado vidente, estimado oyente, si te fue útil, te gustó, comparte con tus amigos, con tu familia, con tus vecinos. Toca la campanita y me ayudarás a compartir estos textos y sobre todo las doctrinas básicas de la Biblia. Será hasta el próximo video.